Dile a la persona que está a tu lado: el reino de los cielos trae liberación. Aleluya. Antes de que Dios creara al primer hombre y a la primera mujer, fueron creados, ¿verdad? Dios, antes de que el primer hombre y la primera mujer fueran creados, aleluya, sucedió una guerra, dice la Biblia, ¿verdad? En los cielos. Sucedió una guerra en los cielos. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de un tema un poquito delicado, así que préstame atención, porque esto va a bendecir tu vida. Yo estoy seguro que después de este mensaje tú no vas a salir de aquí igual. Hoy vamos a entender cosas, ¿verdad? Que van a traer liberación a tu vida. Por eso dije que el reino de los cielos trae liberación. Y dije que antes de que Dios creara al primer hombre y a la primera mujer, sucedió una guerra en los cielos. Un ser llamado Lucifer. ¿Cuántos han escuchado de ese individuo? Un ser llamado Lucifer, a quien Dios había creado y puesto como el arcángel que dirigía la adoración. Dice que Dios le había dado sabiduría, le había dado hermosura, ¿verdad? Y le había dado el ministerio de la adoración en el cielo. Pero este arcángel, este ser que Dios había creado, comenzó a desear una posición que no le pertenecía. Comenzó a desear una posición igual a la de su creador. Más que eso, quería no solamente una posición igual a la de su creador, sino que él quería quitarle la posición al creador. Él quería ser el gobernador de todos y de todo. Él quería sentarse en el lugar que solo le pertenecía a Dios. Entonces su corazón se llenó de iniquidad y se enfrentó a su creador. Y no solamente se enfrentó a su creador, sino que dice la palabra que lo desafió. Por eso dice, vamos a la Biblia. Los que trajeron una Biblia, que no trajo una Biblia, por favor se acerca a alguien. Esta palabra va a bendecir tu vida en esta tarde. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 7, yo quiero que vayas conmigo. Apocalipsis, Revelations en inglés, para el que no. Aleluya. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en los cielos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer, este ángel que estamos hablando aquí, que fue el que se levantó contra Dios, este ángel promovió la rebelión y sedujo, dice la Biblia, a la tercera parte de los ángeles de Dios para que lo siguieran y para que renunciaran a la lealtad a su creador. Entonces me gusta lo que dice el libro de Isaías capítulo 14 acerca de este asunto, porque a Isaías se le reveló lo que sucedió en los cielos en esa guerra. Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo? Hablándole a Satanás, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Entonces, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó por tierra. Cuando dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, no estaba hablando de las estrellas que tú y yo vemos en el firmamento, estaba hablando de los ángeles que había en el cielo. Y dice que este dragón arrastró con él la tercera parte de los ángeles del cielo, y ellos cayeron por tierra juntamente con él. Entonces estos versículos que acabamos de leer muestran cómo Lucifer en alguna vez fuera conocido, como el hijo de la mañana, se convirtió en el que el apóstol Pedro se refiere a él diciendo: nuestro adversario, el diablo, Satanás, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Era conocido como el hijo de la mañana, era el lucero de la mañana, ¿verdad? Se le conocía como el hijo de la mañana. Él era el primero que se presentaba delante de Dios. Entraba a los lugares que ningún otro ángel podía entrar y se rebela contra Dios y arrastra con él la tercera parte de los ángeles. Y el apóstol Pedro en el capítulo 5 verso 8 dice que no solamente se le llama adversario, sino que se le llama diablo y se le llama Satanás. Ahora ustedes saben de quién estoy hablando.
Entonces Lucifer y sus ángeles caídos, lo que vinieron a hacer a la tierra fue establecer su propio reino, porque él es imitador a Dios. Y como Dios tiene un reino, y como Dios, verdad, es rey, aleluya, Satanás siempre que ha querido imitar lo que Dios hace, y vino a la tierra y con sus ángeles caídos comenzó a establecer su propio reino. Y este es uno que se opone por completo al reino de Dios, aleluya. Los ángeles caídos que habla la Biblia ahora son lo que tú y yo conocemos como los demonios. Y usted dirá, wow, pastor, este tema no, estos temas, pero este tema que voy a hablar hoy va a bendecir tu vida. Yo no acostumbro a hablar de estos temas. Yo acostumbro mejor a hablar del propósito, hablar del diseño, hablar de los planes que Dios tiene para tu vida. Pero estos temas, mientras no se hablan, Satanás sigue atacando personas. Mientras estos temas no se hablan, las personas siguen siendo influenciadas y atacadas por el diablo. Y la gente sigue cayendo en cosas que no tiene que caer. Nuestros jóvenes se pierden, las cárceles están llenas, los cementerios están llenas. Y tenemos que hablar de esto para desenmascarar y para enfrentar este reino contrario. Entonces, los ángeles caídos son ahora lo que tú y yo conocemos como demonios. Se cree que cuando se desata esta guerra en los cielos y los demonios son lanzados a la tierra, eso provocó un caos. Los teólogos en el libro de Génesis, el primer libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, cuando habla del comienzo, en el primer capítulo, en el verso 1 y el verso 2, entre medio de esos dos versículos hay algo que los teólogos le llaman el abismo, porque ellos no entienden lo que ahí sucedió. Dice en el capítulo 1 de Génesis, en el verso 1, en el principio, así comienza la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Dios todo lo que hace lo hace perfecto. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas cubrían la tierra. Y dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. ¿Sabes por qué el Espíritu de Dios nunca dejó de moverse? Porque Dios no se intimida ante el diablo, Dios no se intimida ante la oscuridad, Dios no se intimida ante los demonios. Pero en el verso 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que Dios hace lo hace perfecto. Dios no hace las cosas desordenadas, Dios no deja las cosas vacías, Dios todo lo que hace lo llena, aleluya. Entonces en el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y que las tinieblas cubrían la tierra. Y esto es lo que los teólogos le llaman el abismo, porque no se sabe cuánto tiempo pasó entre el versículo 1 que dice que Dios creó los cielos y la tierra y el versículo 2 que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Se cree que en ese tiempo que se le conoce como el abismo, fue en el tiempo donde aquel ángel cayó del cielo y cayó con los ángeles que le arrastró con él y trajo ese caos a la tierra, trajo ese desorden, trajo ese vacío, trajo la tiniebla, trajo la oscuridad. Entonces, por eso tú no puedes, es importante entender estas cosas. ¿Cómo nosotros podemos identificar a una persona que es gobernada por este reino? Porque es fácil identificar es cuando tú entiendes lo que yo voy a decir ahora. Vas a poder identificar una persona que es gobernada por este reino, porque este reino opera todavía y es un reino invisible y todavía opera y ataca a las personas. ¿Y cómo podemos identificar a una persona que es gobernada por este reino? Porque es sencillo, porque el diseño de este reino de las tinieblas o del reino de Satanás siempre va a causar el mismo efecto. Aleluya. Siempre va a causar el mismo efecto. Número 1, va a traer desorden. Número 2, va a crear un vacío. Y número 3, traerá tinieblas a la vida. ¿Cómo podemos identificar una persona que es gobernada por este reino? Una persona que es gobernada por este reino siempre vivirá una vida de desorden. ¿Y qué quiere decir esto? Una vida de desorden. Una vida de desorden es una vida que no se sujeta a nada ni a nadie, que no coge consejo, que no tiene riendas, nadie lo detiene, hace lo que le da la gana. Una persona que es gobernada por este reino siempre intentará llenar ese vacío que carga por dentro con cosas que no son Dios, aleluya, con cosas que no tienen que ver nada con Dios. Y por último, una persona que es gobernada por este reino está en tiniebla, y la palabra tiniebla es lo mismo que ignorancia. En otras palabras, una persona que es gobernada por este reino no sabe nada de Dios, no le interesa, ignora las cosas de Dios.
Entonces, hoy vamos a confrontar eso. Si hay alguien que llegó aquí gobernada por ese reino, yo estoy seguro que de aquí no va a salir, aleluya, del mismo lugar, en la misma posición que entró, sino que hoy hay un reino más fuerte aquí. El reino de Dios, el reino de los cielos está en este lugar. Y hoy el reino de los cielos va a ser establecido en una vida. Aleluya. Tú tienes que entender. Dije que el diseño del reino de las tinieblas siempre provoca los mismos tres efectos. Desorden, diga conmigo desorden. Diga conmigo vacío. Por eso es que la gente se mete en una depresión y se encierra en los cuartos y se sienten vacío y buscan llenar ese vacío con otras cosas. Se meten en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en cosas que no tienen que meterse para llenar ese vacío. Y diga conmigo tinieblas. Las tinieblas son ignorancia. Es estar fuera de la luz. La palabra tiniebla, las tinieblas es algo, cuando tú buscas la definición de tinieblas en el diccionario, dice que las tinieblas no existen, que es simplemente falta de luz. Y si las tinieblas es ignorancia, la luz es conocimiento. Por eso Dios dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Entiendes? Si te falta conocimiento, estás en oscuridad. Por eso es importante atraerse por esto, por conocer a Dios, por conocer a nuestro Creador. Cuando Dios crea al primer hombre, después de que este caos sucede en la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, el diablo había hecho estragos en toda la tierra, y Dios comienza a moverse. Y cuando Dios ve las tinieblas, Dios se inspira, porque Dios no se intimida. Yo dije que Dios no se intimida ante las tinieblas. Dios comienza a mirar las tinieblas y dice: hágase la luz, y comienza a crear cosas nuevas, aleluya. Y Dios comienza a crear toda la creación, creó los animales, creó las aves, creó esto, creó lo otro, y de repente dijo: vamos a hacer al hombre, pero al hombre lo vamos a hacer diferente a todas las demás cosas. Él dijo: hagamos al hombre. Ahora, ¿con quién estaba hablando Dios cuando dijo hagamos? Él estaba hablando consigo mismo, porque Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Él es un Dios trino. Él dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Y sabe lo que Dios hizo cuando creó al hombre? Dice que le dio autoridad. Diga conmigo autoridad. Diga conmigo poder. Autoridad y poder. No se puede ejercer poder sin antes tener autoridad. Si tú ejerces poder sin tener autoridad, lo estás haciendo de una manera ilegal. Por ejemplo, si tú sales allá afuera y tú eres un ciudadano que no tienes la autoridad que el gobierno te delega, tú no puedes ir y arrestar a alguien. Tú no puedes ir y meter y creerte que tú eres un policía y hacerla. No, solamente la policía tiene la autoridad para ir y hacer un allanamiento, arrestar a alguien. Una persona como tú y yo no tiene esa autoridad. Tal vez tengas el poder para hacerlo, tal vez tengas la fuerza para hacerlo, porque tú puedes someter a alguien, pero no tienes la autoridad. Y si lo haces, lo harías ilegalmente. ¿Me están entendiendo? Ok, perfecto. Entonces Dios crea al hombre y le da autoridad, ¿verdad? Y cuando Dios crea al hombre y le da esta autoridad al hombre, el diablo comienza a analizar las cosas. Satanás está en la tierra. Satanás dice: wow, yo no tengo autoridad. Yo no tengo autoridad. ¿Qué puedo hacer ahora para yo tener autoridad así como el hombre tiene autoridad? ¿Y qué hace Satanás? Satanás se ingenia o sale con una idea y dice: voy a comenzar a tentar al hombre. Voy a tentarlo a que desobedezca a Dios. Voy a tentarlo a que haga lo que Dios dijo que no se podía hacer. Y comienza a tentar al hombre. Y cuando el hombre cede ante la tentación, el diablo sabía que él no tenía autoridad. Por lo tanto, él utiliza la tentación para usurpar esa autoridad. Él utiliza la tentación para usurpar la autoridad, porque él sabía que si él ejercía poder, lo estaba haciendo ilegalmente. Solamente el único que tenía poder para ejercer poder en la tierra, porque tenía autoridad, era el hombre, porque Dios se le había dado, y Dios no le había dado autoridad a Satanás para ejercer dominio en la tierra. Y él dijo: tengo que usurpar esto, yo necesito esa autoridad. Y el hombre cede ante la tentación de Satanás, y ustedes saben la historia. El hombre cede, y al ceder y al fallar le entrega ahora la autoridad. Diga conmigo autoridad. Entrega la autoridad.
Ahora Satanás tiene la autoridad legal para operar en la tierra. ¿Y qué sucede? Cuando el hombre peca, Satanás ahora tiene la autoridad legal y comienza a operar en la tierra. Por eso, en todo el Antiguo Testamento no vemos el ministerio de la liberación. Por eso en todo el Antiguo Testamento no vemos a nadie expulsando y echando fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque Satanás estaba operando con una autoridad legal, porque ahora el hombre le había entregado lo que Dios le había entregado al hombre. El hombre le había cedido la autoridad que Dios le había dado al hombre. Aleluya. Pero de repente, aleluya, pero de repente en la historia, apareció uno, aleluya, apareció uno que venía a establecer un reino diferente y contrario al de Satanás. Estoy hablando del Cristo, estoy hablando del que apareció predicando el reino de los cielos, estoy hablando de aquel que comenzó a expulsar a los demonios, y la gente se maravillaba de esto. Aleluya. Satanás había ganado autoridad legal y operaba en la tierra gracias a Adán. Y ninguna persona tenía autoridad para echar fuera a los demonios. Pero Jesucristo, aleluya, trajo el reino de Dios y trajo con él el ministerio de la liberación. Diga conmigo, liberación. Aleluya. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, confrontó a los espíritus malos. Algunos demonios gritaban. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa historia, pero en una ocasión unos demonios comenzaron a gritarle a Jesús y le dijeron y le gritaron: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estos demonios sabían que ya Dios había decidido y establecido que algún día ellos iban a ser echados en el fuego eterno. Y como ellos sabían que Dios había señalado un día donde ellos iban a ser castigados, ellos al ver a Jesús, ellos dijeron: ¿por qué has venido antes de tiempo? Has venido antes de tiempo. Jesús nunca discutió ese reclamo que ellos hicieron. Jesús no les discutió, porque ellos estaban diciendo, Jesús estaba en obediencia al Padre. Jesús no vino a atormentar a los demonios en ese momento. Jesús no vino a echarlos en el castigo antes de tiempo. Jesús sí lo que hizo fue ejercer dominio y ejercer autoridad sobre ellos. Diga conmigo, autoridad. El reino de los cielos te da autoridad. Aleluya. El reino de los cielos te devuelve la autoridad que tú perdiste. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Por eso fue que Jesucristo no discutió el reclamo de ellos. El reclamo que ellos le hacían de que había venido antes de tiempo. Jesús sabía obedecer la voluntad del Padre. Tampoco atormentó a los demonios. Lo que sí hizo fue ejercer autoridad sobre ellos. Aleluya. Ejercer autoridad sobre ellos. ¿Sabes por qué él ejercía autoridad sobre ellos? Porque ellos no tenían dominio sobre él. Porque él era parte de otro reino. Él no era parte del reino de las tinieblas. Él no venía de este mundo. Aleluya. Este mundo estaba subyugado por el reino de las tinieblas. Pero como él venía de otro lugar, como él venía de otro reino, aleluya, ese reino no tenía autoridad sobre él. Cuando Cristo resucitó, aleluya, cuando Cristo resucitó de entre los muertos después de haber entregado su vida por nuestros pecados, cuando Cristo resucitó de los muertos después de haber entregado su vida por nuestros pecados, Jesús le quitó aquella autoridad al diablo. Por lo tanto, desde entonces, oiga lo que estoy diciendo, desde entonces Satanás volvió a operar en el estado de ilegalidad. Ya no es legal la autoridad. Si él ejerce poder, lo hace ilegalmente. ¿Por qué? Porque cuando Cristo, aleluya, murió en la cruz del Calvario, ustedes saben la historia. La Biblia dice que Jesucristo, antes de morir, él dijo unas palabras. Él dijo: consumado es. Ya todo está hecho. Cuando tú entiendes la palabra consumado, la palabra consumado es la palabra teletios, es una palabra griega. Y lo que esta palabra significa, aleluya, es que es literalmente, era la exclamación que hacían los soldados que se enfrentaban en el Coliseo romano, y cuando ellos estaban peleando para que uno de los dos fuese libre, para que uno de los dos se le entregara la libertad, cuando ellos dominaban a su enemigo y su enemigo caía
caía de rodillas ya moribundo, el que estaba de pie sacaba la espada, aleluya, y miraba al César y le decía, consumado es, aleluya, y atravesaba la espada en el corazón de su enemigo, y con eso él adquiría su libertad. En otras palabras, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, aleluya, fue sacar la espada. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Jesucristo sacó la espada y le dijo al diablo: se te acabó el jueguito, yo vine a vencerte, yo vine a quitarte la autoridad. Y nos dio libertad. Diga conmigo, nos dio libertad. Nos trajo el ministerio de la liberación, aleluya. Por eso cuando él descendió a los infiernos, dice la Biblia que al tercer día descendió a los infiernos, y dice que le arrebató el dominio, le arrebató las llaves, le arrebató el poder a Satanás. Yo no sé si tú te puedes imaginar esa escena, pero yo me puedo imaginar en aquel infierno, en aquel lugar de oscuridad, en aquel lugar de desorden, en aquel lugar de vacío, donde nunca había entrado uno que estaba lleno, donde nunca había entrado uno que tenía luz. De repente apareció el Rey de Gloria, aleluya, y se metió por el medio de todos esos demonios y le dijo a Satanás: dame la autoridad. Diga conmigo, autoridad. Aleluya. Cuando Cristo resucitó de los muertos, le quitó la autoridad al diablo. Y si el diablo te ataca, si el diablo está ejerciendo poder sobre tu vida, lo está haciendo de manera ilegal. Aleluya. Después de derrotar, después de desarmar y después de destronar al diablo, Cristo le dio autoridad para lidiar con él a la iglesia. Lucas, vaya conmigo a la Biblia, Lucas capítulo 10, yo lo estoy inventando. Lucas capítulo 10, verso 19. Mira lo que Jesucristo le dijo a la iglesia. Mira lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos, a sus seguidores. Él le dijo: he aquí, os doy, Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí, os doy potestad, que es lo mismo que autoridad, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Él dijo: te voy a dar potestad, te voy a dar autoridad sobre el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no tiene poder contra el reino de la luz. Aleluya. El reino de las tinieblas, dice la Biblia, que no prevalecerá contra el reino de la luz. Aleluya. Tienes que entender esto. El reino que nosotros le servimos es más grande, más poderoso. Aleluya. Alguien que diga venga eso. La pregunta sería si Satanás todavía tiene poder. La respuesta es sí, todavía tiene poder, pero ya no tiene autoridad. Ya no tiene autoridad. El uso de su poder en la tierra es ilegal. Él puede ejercer poder. Oiga lo que voy a decir, porque esto va a traerte luz. Aleluya. Él puede ejercer poder sobre una vida solo cuando le damos entrada legal a través de nuestra desobediencia a Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Para él ejercer autoridad sobre el primer hombre, hizo que el primer hombre desobedeciera a Dios. Y si él logra hacer que tú vivas una vida de desobediencia a Dios, él lo que está haciendo es provocando que tú abras una puerta de par en par para que él venga y ejerza autoridad y dominio sobre tu vida. Aleluya. Por eso es que hay gente que enfrenta tantas cosas. Por eso es que hay gente que enfrenta la depresión, enfrentan enfermedades, enfrentan voces que le hablan, enfrentan vicios y sienten que no pueden salir. En la raíz está en que el enemigo te está provocando a vivir una vida en desobediencia a Dios para que le abra las puertas, para él hacer lo que le da la gana contigo. Pero yo le estoy hablando a gente que ya está cansado de estar cansado. Yo le estoy hablando a gente que se cansó de que el diablo haga lo que le dé la gana con ellos, y que hoy se van a parar y le van a decir al diablo: se te acabó el jueguito, I'm sorry for you, pero yo vine, aleluya, para que el reino de los cielos sea establecido en mi vida. Entonces, la pregunta es que si él tiene poder. No, él tiene poder, él tiene poder, es lo que no tiene es autoridad. Cuando Cristo llegó trayendo el reino, la liberación consigo, la expulsión de demonios provocó la admiración de la gente, de las multitudes, de los hombres de este tiempo.
capítulo 4, verso 36 dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Sabe? Jesús comenzó a hablar algo que ellos nunca habían oído. Aleluya. ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares y los contornos. Ni siquiera los grandes de Israel, ni siquiera Noé, ni siquiera Abraham, ni siquiera Moisés habían ejercido este tipo de autoridad. Pero cuando llegó el Cristo, Él vino predicando el reino. Él vino diciendo: el reino de los cielos ahora ha venido a la tierra. Aleluya. Y comenzó a ejercer autoridad. Aleluya. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo en esta hermosa tarde. La gente se maravillaba cuando veían lo que Jesús hacía. La gente se maravillaba porque veían cómo este hombre tenía autoridad sobre estos espíritus que atormentaban a las personas. Se maravillaban. Aleluya. Pero aquellos que estaban bajo la influencia de un demonio tenían una reacción negativa hacia el ministerio, hacia este ministerio, porque traía el destronamiento del reino de las tinieblas. Las personas que estaban influenciadas por demonios tenían una reacción negativa hacia este reino. Por eso muchas personas no les gusta ir a la iglesia. Por eso muchas personas no les gusta oír el mensaje del reino. Porque cuando se habla del mensaje del reino, se está hablando de remover el reino que ha estado gobernando tu vida para establecer el reino de Dios en tu vida. Y hay veces que las personas están siendo influenciadas por un espíritu inmundo, por un demonio. Y eso les impide llegar a la iglesia. No quieren oír. Mejor critican, mejor señalan, mejor dicen cosas, pero no quieren saber de Dios. Hacen resistencia contra esto. Hacen resistencia. Pero es porque en alguna área de su vida está operando el reino de las tinieblas. Y las personas que eran influenciadas por demonios hacían resistencia y se enojaban. La liberación vino por la predicación del evangelio del reino. Diga conmigo: la liberación vino. Pero dígalo como que desayunó. La liberación vino por la predicación del evangelio del reino. La prédica de Jesús acerca del evangelio del reino produjo 5 tipos de milagros. 5 tipos de milagros. Ahora pregúntame: pastor, ¿cuáles son esos milagros? Ok, número 1, los sordos comenzaron a oír. Número 2, los ciegos comenzaron a ver. Número 3, los paralíticos fueron sanados. Número 4, los mudos comenzaron a hablar. Y número 5, los endemoniados fueron libertados. Diga conmigo: liberación. Aleluya. Este asunto se le reveló al profeta Isaías. Por eso el profeta Isaías, y me gusta la revelación. Yo dije la semana pasada que la revelación hace algo, y una de las cosas que la revelación hace es que te adelanta en los tiempos. Y este asunto se le reveló al profeta Isaías miles de años antes de que Cristo viniera a la tierra. Y el profeta Isaías tuvo una visión del futuro, y el profeta Isaías vio el reino que venía, y él dijo estas palabras en Isaías capítulo 35 verso 5. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Aleluya. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Él estaba viendo lo que el reino de los cielos. Alguien tiene que entender esto. El reino de los cielos venía a establecer milagros. Oye, en el Antiguo Testamento se vieron muchos milagros. Aleluya. Mira lo que dice Mateo. Mateo es el Nuevo Testamento. Isaías tuvo una revelación de este reino. Y mira lo que dice Mateo cuando ya el reino estaba en la tierra. Mateo capítulo 4 verso 23 dice: y recorrió Jesús, el que trajo el reino. Diga: Jesús fue el que trajo el reino. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué estaban predicando? El evangelio del reino. Entonces dijo: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. El reino de los cielos trajo unos milagros que nunca se habían visto. En todo el Antiguo Testamento estos milagros no se habían visto. Oye, en el Antiguo Testamento se vieron milagros poderosos.
poderoso. Se vio el milagro de la resurrección de muertos. Hubieron muertos que resucitaron en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se vieron milagros de provisión sobrenatural. Dios proveía sobrenaturalmente. En el Antiguo Testamento hubieron gente que Dios los usó en unos milagros que movieron la naturaleza, movieron, ¿verdad? El cielo, movieron las nubes, hicieron cosas, se abrió el mar. ¿Entiende? Impactaron la naturaleza, pero en el Antiguo Testamento no se veían estos milagros. Los sordos oyendo, los mudos hablando, los ciegos viendo, los paralíticos levantándose y los endemoniados quedando libres. No se veían. Estos milagros vinieron, diga conmigo, cuando el reino de los cielos se fue establecido en la tierra. Aleluya. En el Antiguo Testamento se vieron milagros tremendos, pero Jesús usó, óigate esto que voy a decir aquí, oiga esto, porque hay gente aquí que aunque está en la iglesia, está enfrentando pruebas difíciles en su vida y está enfrentando influencias fuertes en su vida del reino contrario. Y cuando Jesús llegó a la tierra, Jesús usó la expulsión de demonios como la señal principal para confirmar que el reino había llegado a determinado lugar o a la persona que él estuviera ministrando. Yo no estoy diciendo las cosas por decir. Esto está en Mateo capítulo 12, verso 28. Dice, pero esto fue Jesús hablando. Él dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. ¿Alguien tiene que entender esto? Esto es poderoso. Él utilizó la expulsión de los demonios como la señal principal de que el reino de los cielos había llegado. Aleluya. Aleluya. Es posible que un reino nuevo se instale. Yo le pregunto a ustedes, ¿será posible que un reino nuevo se instale donde ya hay otro rey operando? ¿Verdad que no? Como único un reino nuevo se puede instalar donde ya hay otros reyes, que el reino que venga a instalarse sea más fuerte que el reino que está ahí. Y que el rey que venga y conquiste ese territorio y expulse y eche fuera al rey que estaba ahí. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Aleluya. ¿Será posible que un reino nuevo se instale en el territorio de otro reino si primero no derrota o remueve el reino establecido? La respuesta es sencilla, la respuesta es no puede pasar a menos que el reino sea más fuerte. Pero Lucas capítulo 11, mira lo que dice Lucas capítulo 11, verso 21, dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Perfecto. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que él confiaba y reparte el botín. El que no, dijo Jesús, esto fue Jesús hablando, él dijo, el que no es conmigo, o sea, el que no es con este reino, él dijo, es contra mí, o sea, está con el otro reino. Y él dijo, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces esto es algo serio, hermano. Esto es algo serio. Él dijo, el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge está desparramando. Aleluya, está haciendo parte del otro reino. Cada persona tiene que entender que debe escoger el rey o reino que él quiera para someterse. O al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Eso te toca a ti escogerlo. Eso te toca a ti escogerlo. Yo no puedo escoger eso por ti. Tú escoges, o le sirves a Dios. Y él dijo, el que es conmigo, bien, pero el que no es conmigo está contra mí. En otras palabras, o le sirves a Dios o le sirves al diablo. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros. Aleluya. Y yo quiero hablarte hoy de cosas que yo dije que el reino de Dios trae liberación. Y quiero explicar lo que es, cómo es que los demonios operan. Hay dos maneras. Los demonios o te poseen o te atormentan. O te poseen o te atormentan. Hay que saber discernir la diferencia entre una influencia demoníaca y una posesión demoníaca. La influencia demoníaca se refiere
a ser atacado en una área de tu vida. La posesión demoníaca o ser poseído por un demonio significa que todo tu ser está bajo el control de este demonio. Entonces, esto es algo serio lo que estamos hablando. Esto es algo bastante serio. Porque la pregunta sería esta. Es una pregunta que me hace mucha gente en la iglesia. Pastor, ¿será que un cristiano, un hombre que ha nacido de nuevo, será que puede estar poseído por demonios? Es una pregunta legal. Pues yo te tengo la respuesta. La respuesta es no. No puede estar poseído por demonios. ¿Sabes por qué? Porque cuando un cristiano le ha entregado su vida a Dios, no puede ser poseído por demonios, porque ahora esa vida tiene dueño, esa vida le pertenece a Dios. Es como el que tiene su casa, como el que tiene el derecho legal sobre una casa. Esa casa no puede venir a cualquiera a habitarla y a vivirla, porque esa casa te pertenece a ti. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pero en esa casa se puede meter al patio. En esa casa se puede abrir una ventana y se puede meter un ladrón. Y eso es una influencia. Eso es una influencia demoníaca. Aleluya. Yo siento que algo se va a romper aquí en esta tarde. Aleluya. Sintiendo una unción especial. Pero el que un cristiano no sea poseído por un demonio no quiere decir que no puede estar, aleluya, enfrentándose a una influencia demoníaca en alguna área de su vida. Hay cristianos que le han entregado su vida a Dios y aman a Dios con todo su corazón y tienen problemas con un vicio. Hay cristianos que aman a Dios y le han entregado su vida a Dios y están decididos a servirle a Dios, pero tienen problemas con la pornografía. Hay cristianos que aman a Dios y quieren servirle a Dios, pero tienen problemas con la mano, que a veces cogen lo que no les pertenece. Y esas son áreas que todavía no han sido rendidas delante de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esos son, diga conmigo, influencias. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo esta tarde? ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Perfecto. Aleluya. ¿Cómo pueden haber áreas de tu vida influenciadas por demonios? La pregunta es esa. ¿Cómo pueden haber áreas de mi vida influenciadas por demonios? Las áreas que no le han rendido al Señor en tu vida pueden estar siendo influenciadas por demonios. Hay personas que Dios le dice: tienes que perdonar, y no quieren rendir esa parte. Pero es que tú no sabes lo que me hicieron. Jesucristo dice: y lo que me hicieron a mí. ¿Sabes que Jesucristo, cuando estaba en la cruz, le habían arrancado sus barbas, le habían azotado con un látigo muchas veces, le habían crucificado, le habían puesto una corona, le habían escupido la cara, y Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Entonces, no me digas a mí que tú no puedes perdonar. Aleluya. Porque yo creo que tú todavía no has pasado ni una tercera parte de lo que Él pasó. Aleluya. Entonces, hay áreas de nuestra vida que pueden estar siendo influenciadas por demonios. Dije que una persona influenciada por demonios es una persona que recibe ataques demoníacos. Por ejemplo, hay una historia en la Biblia, Mateo capítulo 15, verso 22. Mateo capítulo 15, verso 22 dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por demonios. Tú sabes que una persona influenciada puede ser influenciada sutilmente, sin que se vea, sin que se sienta mucho. ¿Entiendes? A lo mejor muchos de ustedes están diciendo: pero es que yo no creo. Es que a veces el enemigo lo hace sutil, lo hace sutilmente, y tú sientes como que todo está bien, pero hay una área de tu vida tal vez que tienes que ser ministrado. Entonces, pero hay otras influencias demoníacas que, aunque no te pueden poseer, te atormentan gravemente. Hay personas dentro, yo he conocido personas dentro de la iglesia contemplando el suicidio.
A mí aquí atrás, ahí en la parte de atrás, en medio de un culto, en medio de la alabanza, una muchacha que venía aquí a la iglesia me llamó, me dijo: pastor, venga aquí atrás, me dijo: entréguele estas cartas a mis hijos y a mi esposo. Y yo le digo: ¿y qué es esto? Cuando me dio las cartas yo sentí algo. Y yo le dije: ¿qué es esto? Y me dice: no, solamente entréguele hoy en la tarde estas cartas a mis hijos. Y ahí mismo yo dije: no, yo voy a abrir estas cartas aquí ahora mismo. Y las abrí. Cuando las leí, eran cartas despidiéndose, porque cuando saliera de aquí se iba a suicidar. ¿Sabes qué tuve que hacer? Tuve que ministrar a esa mujer y tuve que mandarla a un profesional, y no me pude quedar callado. Tuve que hablarle a su familia, avisarle a su esposo, hablarle a su madre, hablarle a todo el mundo, porque eso no se puede ignorar. Diga conmigo. Y era una mujer que amaba a Dios, que estaba sirviéndole a Dios, pero estaba siendo influenciada gravemente, atormentada por un demonio. Un demonio de suicidio, un demonio que quería robarle su destino, un demonio que quería robarle su propósito. Usted tiene que entender esto. En este caso dice la Biblia que aquella joven era atormentada gravemente. No quiere decir que estaba poseída por un demonio. Quiere decir que estaba siendo atormentada, influenciada. Algo la atacaba, algo la hacía sentir que su vida no tenía sentido. Tal vez quería suicidarse, tal vez quería hacerse daño. Yo he visto gente poseída por demonios. Cuando yo era joven y yo me metí en problemas, ¿verdad? Y estuve en la cárcel de jovencito. Yo vi gente en la cárcel que se cortaba con navaja, poseídos por demonios. Tenían que ver sangre y se cortaban la piel. Yo tuve que aguantar a un hombre que al frente mío con una navaja se abrió la piel así de las piernas, de los brazos, y cuando se puso la navaja para cortarse esa vena de ahí del cuello, yo le agarré la mano. Un hombre que pesaba como 300 libras y gritaba y oía voces y estaba poseído por demonios. Pero yo no entendía eso en ese tiempo. Yo no lo entendía. No entendía. Mi vida también estaba influenciada por lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que entender eso. El remedio para las personas que son carnales, simplemente la Biblia dice: crucifica la carne. Pero el remedio para los demonios es expulsarlos y echarlos fuera. Hay que ser claro. El remedio para la gente carnal es crucificar la carne. Jesús dijo: toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo. Esos son las personas carnales. Para las personas que son influenciadas por demonios, el único remedio es ministrarle y expulsarle los demonios. Expulsarle los demonios. Aleluya. La liberación. Jesús se refirió a la liberación como el pan de los hijos. Yo veo caras confundidas. ¿Será que me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ok, perfecto. Entonces, Jesús se refirió a la liberación como el pan de los hijos. En Mateo capítulo 15, versos 26 y 27, hablando de la misma historia de esta mujer, ¿verdad? Jesús le respondió a esta mujer que le decía: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por demonios. Jesús le respondió y le dijo, Mateo capítulo 15, verso 26 dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Jesús se maravilló de esta respuesta. Tú tienes que entender el lenguaje de lo que aquí estaba sucediendo. Déjame explicarte. Esta mujer era una mujer de un pueblo que no tenía pacto con Dios. Era de un pueblo que adoraba a dioses paganos. Pero ella reconoció la autoridad del reino que Cristo estaba representando. Y cuando ella reconoció esa autoridad, ella vino donde él, le dijo: ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por demonios. Y Jesús le dijo: espérate un momento, mujer, porque la liberación, tú tienes que entender que a las personas que no tenían pacto con Dios, por lo menos hoy en día le llamamos pecadores o inconversos. En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, ¿sabe cómo se le llamaba? Se le llamaba perros. Y Jesús le dijo prácticamente eso. Jesús le dijo: no está bien que yo le dé lo que le pertenece a los hijos, que se lo dé a los perros. Le estaba diciendo a ella: ustedes son de un pueblo que para nosotros son perros. No está bien que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos. Ella se bajó al nivel ella se humilló. Ella dijo: está bien, tú dices eso, pero aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa. Y Jesús dijo: wow, eso es lo que yo necesitaba escuchar. El milagro es tuyo. El milagro es tuyo. Y aquella niña fue sana en esa misma hora.
fue sana en esa misma hora. Pero lo que me impacta es que Jesús dijo que la liberación es el pan de los hijos. Aleluya. Quiere decir que si tú eres un hijo de Dios y tú estás aquí hoy y tú estás enfrentando influencia, estás enfrentando cosas en tu vida, estás siendo atacado por una área en tu vida, hoy hay un pan para ti. Aleluya. Hoy Dios puede libertarte. Esa es la buena noticia. Y si todavía no le has entregado tu vida al Señor, y si todavía tú sientes que estás lejos de Dios, la buena noticia es que hoy puedes hacer pacto con Dios y volverte uno más de sus hijos y recibir